Hola a todas y todos, muy buenos días. Este es el resumen de la clase online. Por lo tanto, vamos a comenzar. En nuestra clase 35 de función cuadrática, ¿cierto? Hoy día vamos a reconocer elementos de la función cuadrática y graficarlos. Elementos de la función cuadrática, o más bien nombrada parábola. Entonces, vamos a repasar un poquitito lo que vimos en la clase anterior. Vimos el primer elemento, que son elementos que son prácticamente visibles. Entonces, solamente mirar, observar y transformar esto en un punto, porque cuando hablamos de una función cuadrática, esto toma forma. Toma forma y esa forma es una forma parabólica. Entonces, por eso es que se le llama parábola. Así que la intersección con el eje Y es este puntito que está aquí, pero acompañado obviamente de un cero. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para encontrar este valor? Lo que hacemos, si vamos a encontrar la intersección con el eje Y, que es el eje vertical, en ese caso lo que hacemos es darle a la X el valor 0. Entonces, al reemplazar todas las X que están aquí por 0, lo único que te queda es ese valor. Por lo tanto, cuando X toma el valor 0, quiere decir que nuestro punto sería 0,c. Y por eso es que te queda ese puntito ahí. Y en el gráfico queda así, dependiendo de la parábola que tengamos. El segundo elemento que vimos es la concavidad. La concavidad tiene que ver cuando la parábola se abre hacia arriba, va con los bracitos hacia arriba o hacia abajo. Cuando va con los bracitos hacia arriba se llama convexo y si va con los bracitos hacia abajo, que es este caso, se llama solo cóncava. O también se le puede nombrar cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿Ya? El tercer elemento que vimos, aquí lo vamos a, es el eje de simetría. Aquí está, es una parábola cóncava hacia arriba y el puntito, como la función cuadrática, su término independiente es menos 4, entonces el punto es 0, menos 4. Y ahí está. El tercer elemento, como les decía, que vimos la clase anterior, fue el eje de simetría. El eje de simetría es una recta paralela al eje Y. Y lo que les decía también que puede ser que sea incluso el eje Y. Pero en este caso lo dibujé aquí y este es el eje de simetría, es esa recta paralela al eje Y. Y tiene por ecuación este punto que está aquí, donde intersecta el eje de simetría. ¿A qué eje? Al eje X. Por eso es que ese puntito se llama X igual el punto y se representa mediante esta fórmula. X es igual a menos B partido 2A. Entonces, al hacer los reemplazos, teniendo y sabiendo de que A, B y C son los coeficientes de mi ecuación cuadrática. Por lo tanto, X es igual a menos B partido 2A. Vamos entonces a revisar el cuarto elemento, que es el vértice. El vértice es un punto, es una coordenada que puede ser máximo. Cuando es máximo significa que la parábola va abierta hacia abajo. ¿Por qué? Porque el vértice va a estar ahí. O mínimo, fíjate acá, estoy acá arriba, es hacia abajo. Ahí está el máximo, porque el puntito máximo es ese que está ahí. O mínimo, cuando la parábola está con los bracitos abiertos hacia arriba, de la gráfica de la función cuadrática o parábola. Entonces, es súper importante el eje de simetría en el vértice. Me voy a retroceder a la definición anterior. Fíjate que el eje de simetría se define mediante el vértice, porque dice, el eje de simetría es la recta que pasa por el vértice de la parábola y es paralela al eje Y. Perfecto. Entonces, como ya sabemos eso, sabemos que el vértice va a tener ese mismo punto X. Ahí va a estar. Y el punto Y se encuentra de una forma muy particular que la vamos a ver ahora, pero el vértice es ese punto. En esta parábola que está aquí, este vértice viene a ser un máximo o un mínimo. Perfecto, un mínimo.
Vamos entonces. El eje de simetría se calcula así. Y como tiene que ver con el vértice, el eje X, que es un punto, estamos hablando que es una coordenada, es el mismo eje de simetría. O sea, la coordenada X del vértice es menos b partido 2a. Y para comprobar quién es Y, lo que debo hacer, dice, es en función. Por lo tanto, este valor lo reemplazo en mi ecuación original. Vamos a ver un ejemplo numérico. También tiene este tipo de representación. Es el discriminante, pero en negativo. Y como está en negativo, usted sabe que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Si le coloca el negativo, le va a quedar menos b cuadrado más 4ac. Por eso es que aquí lo ordena. Pasan el b cuadrado al otro lado porque te quedó negativo, para que no quede con el negativo afuera, y el 4ac te queda positivo. Es eso. Pero es mucho más fácil ocupar esto. Como ya tienes el eje de simetría, lo reemplazas en la función y te da el otro punto. Veamos. Esto lo anota, pero bien anotadito con harto color, por favor. Si la coordenada X del vértice está dada por la ecuación del eje de simetría, para calcular la coordenada Y, solo debemos reemplazar el valor de X en la ecuación original para obtener la coordenada Y que nos falta. Fíjate, como ya tengo el eje de simetría, ya tengo el X, entonces ya tengo el primer punto del vértice. Lo que voy a hacer ahora es tomar ese mismo valor y lo reemplazo en la ecuación original. Y me da el otro punto, porque f de x, recuerde que es y. Entonces, veamos el siguiente ejercicio. Tengo la función x cuadrado más 2x menos 8. Su eje de simetría es menos b partido 2a. Menos b es menos 2 partido 2a, que es 2. O sea, el eje de simetría es menos 1. Ahí está. ¿Y el vértice quién sería? El vértice sería, que es esta la función, es menos 1, función de menos 1. ¿Qué significa que sea función de menos 1? Que la función la reemplazo menos 1. O sea, todas las x que tengo acá, todas las x se reemplazan por menos 1. Y al hacer esto me quedaría menos 1 al cuadrado es 1, más 2 por menos 1 es menos 2, menos 8 y eso te da 9. Por lo tanto, el vértice es menos 1, menos 9. Ahí está. Y aquí está el gráfico. Ahora, de todo esto que tenemos aquí, hemos visto la concavidad, hemos visto el eje de simetría, hemos visto la intersección con el eje Y. Nos falta la intersección con el eje X, que son dos valores en este caso. Así que para allá vamos. Esto lo anota también. Si la parábola es abierta hacia arriba, el vértice es un mínimo. Si la parábola es abierta hacia abajo, el vértice es un máximo. Vamos con interceptos con el eje X. Este es el otro elemento que nos falta. Encontrar los interceptos con el eje horizontal o el eje X, me voy a retroceder en este dibujo. Fíjate el punto que está aquí. ¿Qué puntito es este que está aquí en coordenada? Coordenada XY. ¿Quién es X? Menos 4. ¿Quién es Y? ¿Quién es Y? Menos 4. ¿A dónde avanza? ¿Para arriba o para abajo? Se queda aquí. Se queda aquí. Por lo tanto, este punto que está aquí es el punto menos 4,0. Y este punto que está aquí es 2. Perfecto, es 2. Este punto que está aquí, ¿sube o baja o se queda aquí? Es 0. Por lo tanto, este punto que está aquí, coordenada, es 2,0. Quiere decir entonces, fíjate quién es X. X es menos 4,0 y 2,0. ¿Quién es 0? ¿La X o la Y? La Y es 0. Entonces, fijémonos acá con lo que va a decir el ejercicio.
Encontrar los interceptos con el eje horizontal o eje X simplemente es encontrar las soluciones de la ecuación cuadrática. La forma algebraica que tenemos de encontrar los puntos que cortan el eje X es igualar la función cuadrática, que la tenemos con f de x, igualarla a 0. De esta manera podemos obtener los puntos de solución o raíces, y ahora van a conocer otro nombre. También se les llama ceros de la ecuación. Soluciones, raíces y ceros, estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, tengo la función x cuadrado menos 3x menos 18. Para poder calcular los interceptos con el eje x, lo que hago es igualar la ecuación a 0. Ahí está. Y ahora resuelvo la ecuación. Recuerda que f de x es igual a y, así que estamos determinando quién es el eje y. Así que 0, ¿a quién reemplacé por 0? A y, o f de x. Entonces, aplicando factorización, x menos 6, x más 3. Encontrando los valores de x, igualo cada uno a 0, y me queda que x vale 6 y que x vale menos 3. Tengo listos los puntos por donde corta el eje X. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que encontrar el punto. Por lo tanto, los puntos para graficar serían 6,0 y menos 3,0. Esta ecuación es x cuadrado menos 3x menos 18. Vamos a ver en el GeoGebra. Aquí está. No quiere nada conmigo el computador. Ahí sí. Vamos a ver inmediatamente. La ecuación que estamos viendo, ¿cierto? Es x al cuadrado, ¿cierto? Menos 3x menos 18. Fíjate, aquí está. ¿Por dónde? Entonces corta el eje coordenado. Cortó justo ahí. Si yo esto lo agrando, el punto corta en el menos 3. ¿Se fija? Y del otro lado debería cortar en el 6. Y ahí están justamente mis dos soluciones, el menos 3 y el 6. ¿Qué puntos son estos? Menos 3,0 y 6,0. Fíjate, el menos 18 es el punto por donde intersecta, ¿cierto? En el eje Y. Ahí está. Ahí. ¿Te fijas? Justo intersecta el eje Y en el punto 0, menos 18. Ahí está. La concavidad es hacia arriba porque A es 1. El eje de simetría, en este caso sería menos B, que sería 3 partido en 1, que en este caso sería el 3. Y ahí está nuestro eje de simetría. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que hacemos, entonces ya tenemos todos los puntos necesarios para poder seguir trabajando. Así que voy a cerrar aquí, no lo voy a guardar. Ahí. Entonces, tenemos nuestros puntos, menos 3,0 y 6,0. Así se encuentran los interceptos con el eje X. Solamente reemplazando mi ecuación en 0, encuentro las soluciones. Si no tienes, no necesariamente puedes usar el método de factorización. Puedes usar la fórmula general o la completación de cuadrados. Veamos un último ejercicio, porque no siempre los números van a ser enteros. A veces hay fracciones, como en este caso. Fijémonos, en la función x cuadrado menos 3x menos 4, al resolverla me dan que tiene las soluciones menos 1 y 4. Listo. Luego la parábola intersecta al eje X en esos puntos. Veamos entonces y encontremos todos los elementos de esta ecuación. Ahí están los puntitos. Si tú te fijas, está el x1 y el x2. Pero veamos qué pasa. Vamos encontrando entonces el intercepto con y. El intercepto con y sería 0 menos 4. Ahí está y ahí lo anotamos. Luego, la concavidad. La concavidad se ve con el coeficiente A, que es 1, mayor a 0, por lo tanto es convexa o abierta hacia arriba. Lo tercero es encontrar el eje de simetría. Dice sometría, es simetría. El eje de simetría es menos B partido 2A. Menos B, estamos hablando de menos 3.
partido en 2 por 1, o sea, sería menos con menos es más, te da 3 medios. Luego obtengamos el vértice. Si yo reemplazo menos 3 medios al cuadrado, menos 3 por 3 medios, menos 4, lo hice por aquí, eso me da menos 25 cuartos. Así que el vértice reemplazando me daría 9 cuartos menos 3 medios menos 4 y eso te da menos 25 cuartos. Si tú reemplazas este valor en tu calculadora te da alrededor de 6, algo negativo. Y estamos hablando aquí está el menos 6 y este es menos 6, algo. ¿Ya? Y el 3 medios que estamos hablando de 1,5 que está más o menos ahí. Entonces el vértice es un mínimo y estamos hablando del punto 3 medios, menos 25 cuartos. Basta solamente con reemplazar el 3 medio en todas las x y resolvemos la suma. Y por último, nos quedarían los interceptos con el eje x. Y en ese caso es el punto menos 1,0 y el punto 4,0, que se obtienen al calcular la ecuación cuadrática. Así que con eso damos por finalizado hoy. En resumen, lo que estamos viendo, esto es un gráfico completo como usted lo debería tener. Concavidad, vértice, intersección, con los ejes X, eje de simetría, ahí está todo. GeoGebra, el gráfico donde lo hice, lo puede descargar en esa página. ¿Ya? La idea, lo que les sugiero es lo que dice aquí. Grafique los ejercicios en el GeoGebra y luego usted da manito en su cuaderno para que vaya verificando cómo le queda. Aquí están los ejercicios y estos los tienes que graficar en tu cuaderno con todos los elementos que hemos visto hasta el momento. Así que ahí terminamos nuestra clase. Nos estamos escuchando la próxima semana. Que tengan buen fin de semana.